Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa que lo hacemos con el corazón. Bienvenidos a todos los que están siempre del otro lado, los que están por primera vez. Vamos a comenzar como siempre consagrándolo a nuestra Madre Santísima para que nos guíe, para que sea ella la protagonista a través de nosotros de este hermoso programa. Buenas noches, sí, en esta semana tuvimos lindas fiestas marianas, ¿no? Podemos decir, el 24 de María Auxiliadora, para nosotros los argentinos, el 25 teníamos presente la coronación de la Santísima Virgen María, así que para consagrarnos a ella, y el 31 tenemos a la Virgen de la Visitación, y con el nacimiento del Padre Pío el 25 de mayo también, y Cristo sumo y eterno sacerdote hoy, ¿no? Esta fiesta, así que bueno, vamos a consagrar a nuestra Madre y consagramos este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Saludamos como siempre a todos los que están del otro lado. Queremos también decirles que este programa, al que no puede escucharlo en vivo, va a estar después en la página, que los invitamos nuevamente a que entren en la página www.obradeamorporlosquesufren.com.ar. Es la página de la obra de amor que lleva adelante el padre René. Bueno, en esa página van a encontrar testimonios muy, muy conmovedores de conversión, de sanación, de liberación. Van a encontrar muchas oraciones, links para mirar películas, bueno, todo lo que sea para crecimiento espiritual. También unas notas muy lindas referidas a algún santo. También está el canal de YouTube, donde se suben videos y se transmite la Santa Misa. Así que también invitamos a todos a que, bueno, se unan al canal para estar siempre atentos a todo lo que va pasando en la parroquia y que podemos, bueno, brindarles desde acá todo para el crecimiento espiritual. Bueno, vamos a comenzar saludando a todos. El Padre va a saludar. Buenas noches, querida familia, toda esta hermosa feligresía de acá de la parroquia que lo escucha bien cercanamente porque son locales, la gente de las comunidades rurales que esta semana no pudimos llegar con la misa pública. Bueno, paciencia, ya estamos rezando muchísimo, ¿no? Hemos rezado a la Virgen esta semana para que pronto volvamos a la misa pública. La gente de la zona rural, justamente Carboni, Elvira, Salvador María, que pertenece también a nuestra parroquia San Vicente de Palotti, también a las comunidades regionales que suelen venir muchísimo en la parroquia, tanta hermosa gente de Cañuelas, la gente de Monte, la gente de Navarro, y nos vamos más lejos todavía, la gente de La Plata, hermosas familias que vienen desde allá, jóvenes, gente de Capital, también de Junín, de Luján, de Rodríguez. Nos vamos para las provincias también que escuchan el programa. Saludamos de nuevo a la doctora Olga, que recibió un milagro de sanación también gracias a la intercesión, ¿no?, de los santos y especialmente nuestro Dios Todopoderoso. La gente de Mendoza, Guillermo, la gente de Rosario, Abel, que siempre le gusta escuchar el programa, desde Rosario, Santa Fe, Córdoba, tantas familias hermosas que conocemos, ¿no?, con la misa que hicimos allá también, Tucumán, Meriester y tantas otras familias, Jujuy. Y así nos vamos para afuera también a la gente amiga de Uruguay, Gladys y tantos otros, ¿no?, de Colombia, Beatriz, de todos estos lugares que hemos recorrido con la misión de sanación y liberación, Canadá, Toronto, de Nueva York, Nueva Jersey, California. Bueno, nos vamos más todavía a España, gente tan alejada y tantos otros de España que escuchan este programa. A veces no lo hacen directamente hoy, sino lo hacen otro día, también se puede escuchar el programa. Bueno, bendiciones para todos ustedes, para el Carmelo, de acá de Virrey del Pino, para el monasterio de Santander, también para la familia Ruquiano, que siempre nos apoya, ¿no? Javier con sus oraciones, gran intercesor, y tantas familias también, así que están muy, muy adheridas a la parroquia,
o también rezan mucho por nuestra parroquia. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a homenajear a un gran santo, al Santo Padre Pío. Bueno, este santo que intercede mucho en nuestra parroquia, en la obra del Padre, por todos los enfermos. Un santo que, bueno, que fue muy especial a los ojos de Dios, ¿no? Fue su cumpleaños, el 25 de mayo se conmemoraba el cumpleaños de él. Nació en 1887, no es hace mucho. Es un santo muy contemporáneo, así que lo tenemos muy presente en la obra. Así que bueno, hoy tenemos un programa en homenaje a él. Hemos tenido la gracia de visitar, creo que 4 veces San Giovanni, en donde está el cuerpo incorrupto de Santo Padre Pío. Vale, Alejandra, también tuviste la gracia en el 2019. 2019, ¿no? Una experiencia muy linda, ¿no? Sí, pudimos conocer, bueno, toda su obra también en el hospital, donde está también su cuerpo incorrupto, recorrer también su casa, bueno, un lugar muy espiritual. Bueno, y ahí estaba él, siempre intercediendo también por todos, como lo intercede acá también en la obra, ¿no, Padre? Sí. Bueno, este programa va a ser especial para él, porque vamos a tener de invitada a Teresa González, es animadora de los grupos de oración del Padre Pío, que bueno, vamos, después del corte, vamos a tenerla en comunicación por teléfono, y bueno, y ella nos va a contar, bueno, quién es el Padre Pío, para muchas personas que por ahí quizás no lo conocen todavía. Nosotros hablamos porque es muy familiar para todos nosotros, pero quizás hay gente escuchando que no lo conoce, así que le vamos a pedir que nos cuente un poquito quién era el Santo Padre Pío y bueno, y cómo ella llegó a este apostolado. Así que bueno, después del corte ya vamos a establecer la comunicación para compartir esta catequesis. Solo tú eres digno, eres asombroso.
eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Tú solo eres grande, eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, yo vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Tú solo eres grande, tú solo eres digno, eres asombroso. Sobre esa cruz nunca sabré cuánto costó de mi maldad. Sobre esa cruz de mi maldad, sobre esa cruz nunca quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor. Bueno, ya en este segundo bloque vamos a tratar de establecer la comunicación con nuestra invitada, que es Marcela González, animadora de los grupos de oración del Santo Padre Pío. Ella lleva adelante, bueno, un gran apostolado que dejó este gran santo. Bueno, con estos grupos de oración se demuestra, ¿no?, el poder de la oración para interceder por los enfermos, por las almas del purgatorio, por cada una de nuestras necesidades materiales y espirituales. Bueno, él fue el que promovió primeramente todos estos movimientos así de grupos de oración. Bueno, y ella es una de las animadoras acá de la Argentina, que nos va a contar cómo se llevan adelante estos grupos con este hermoso apostolado de la oración. Buenas noches, Marcela. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, soy Alejandra, bienvenida a este programa de radio. Acá estoy con el padre, que la va a saludar. Buenas noches, Marcela, estamos de nuevo
con usted. ¿Cómo está, Padre René? Un saludo también a todos los oyentes. Estoy muy contenta de poder compartir este rato con ustedes. Sí, gracias a Dios queríamos homenajear al Padre Pío, ya que el 25 fue el día de su nacimiento, y bueno, qué mejor contando tu testimonio, cómo conociste al Padre Pío, la vida del Padre Pío y del grupo de oración, para que todo el mundo se entere por nuestra radio también, ¿no? Sí, Marcela. Queríamos tener una hermosa catequesis. Primero que nos cuentes un poquitito quién es el Padre Pío, porque por ahí hay gente ¿Cómo llegó el Padre Pío? Sí, cómo también lo conoció, porque por ahí hay gente que no lo conoce, y bueno, queremos que se dé a conocer este gran santo intercesor ahora en el cielo, ¿no? Buenísimo. Yo pienso siempre en 3 preguntas, ¿no? Cuando hablamos de Padre Pío. Las preguntas serían: ¿quién, qué y para qué? Uh-huh. ¿Quién fue Padre Pío? Fue un hombre que nació en Pietrelcina, es una localidad pequeña al sur de Italia. Nació en una familia campesina que, si bien no eran pobres, es decir, tenían para comer y tenían su propia pequeña parcela de tierra en la cual ellos podían obtener lo que necesitaban para la supervivencia. Él fue creado en profundos valores cristianos, católicos. Fue un niño feliz, un niño que desde muy chiquito tuvo esta unión con Jesús, una unión mística muy profunda, al punto tal que él veía a Jesús y veía a la Virgen, pero él creía que todos los veían. Tal era su inocencia. Y él se inspiró al ver pasar a un limosnero capuchino que paseaba siempre por el pueblo y por los distintos lugares pidiendo para sostener el seminario. Y él, viéndolo y viendo su forma de ser y su generosidad y su sonrisa permanente, siempre dijo que quería ser un fraile con la barba, como era ese fraile que se llamaba Camilo. Padre Pío crece y se despierta su vocación. Con grandes esfuerzos, su padre, viendo que no podía sostener su seminario, viene a América. Primero va a Estados Unidos, a Nueva York, no le va bien y vuelve y viene a la Argentina, donde él realmente puede trabajar. No se sabe exactamente en qué o dónde, pero sí, por los testimonios familiares, sabemos que estuvo en Argentina, en Buenos Aires, trabajando para sostener el seminario. Padre Pío se forma y obviamente él recibe manifestaciones en su cuerpo, las llagas de Jesús crucificado, que él lleva a lo largo de su vida sacerdotal. Fueron 52 años de portar estas llagas de Jesús crucificado. Un hombre de oración, un verdaderamente místico, con grandes dones, que fueron resultado también de su ofrecimiento. Padre Pío le ofrece al Señor ser víctima perpetua y perfecta, y ofreció su vida por la salvación de las almas y por los pecadores. Jesús tomó este ofrecimiento y le concedió todas las herramientas, es decir, todos los dones, para que él pudiera realmente tener una vida que inspirara a todos en la vida cristiana con este anhelo de la salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, hablamos de poder volver a Dios después de haber hecho una vida en santidad, ¿no? Sabemos que es una lucha cotidiana, que es un esfuerzo, que no es fácil. Padre Pío, a lo largo de su vida, tenía un sueño, que era obviamente crear un hospital que se llama Casa Alivio del Sufrimiento, que era impensable porque obviamente él finalmente es trasladado después de su formación a este pequeño pueblo, San Giovanni Rotondo, con su salud muy difícil a lo largo de toda su vida. Y en San Giovanni Rotondo, una vez establecido, él anhelaba y soñaba este hospital, un hospital en el cual personas de bajos recursos pudieran ser atendidas con amor, con una mirada cristiana, ¿no es cierto? No únicamente la medicina del cuerpo, sino la medicina del alma. Este sueño se transformó en realidad gracias a hijos espirituales que lo ayudaron muchísimo en esta obra.
construyó el hospital, pero a la par, en paralelo, construye este proyecto de el apostolado de los grupos de oración, que nacen antes que el hospital, porque él alentaba a todos sus hijos espirituales a rezar ante el Santísimo Sacramento, unidos por, obviamente, en ese momento, la reconstrucción de Europa en la posguerra. Sabemos que habían atravesado una guerra tremenda. Bueno, y el Papa Pío XII había hecho un llamado mundial a la oración por la paz. Padre Pío ya lo hacía por otras intenciones, pero formaliza los grupos de oración para rezar también por la paz y por la reconstrucción de Europa. Se concreta el hospital, se concretan los grupos de oración como soporte espiritual del hospital, pero a la par, para cumplir esto que él le elevó a Jesús como una petición: Señor, haz que los grupos de oración sean faros de luz y de amor en el mundo. Tantas veces replican en nuestra cabeza estas palabras: faros de luz y de amor en el mundo. Faros de luz para iluminar un mundo que seguramente está cada vez más oscuro, y lo vamos viendo. Y de amor, lo que tanto falta, ¿no es cierto? Estamos hoy en un tiempo del mundo en el cual todo parece ser egoísmo, ¿no? Está en las palabras, está en el discurso de las personas: yo, para mí, no me conviene, yo no me meto, no es mi tema, no es mi problema. Y este avance enorme del narcisismo y de tratar de buscar satisfacción únicamente en objetos, en cosas o en experiencias que en general no están vinculadas a Dios. Bueno, nosotros abrazamos este apostolado que Padre Pío funda. Y realmente, bueno, tenemos objetivos que yo dejaría quizás un poquito más para después, el desarrollo de los grupos de oración. Nuestro apostolado sigue sin duda las huellas de Padre Pío, que son eminentemente franciscanas, ¿no es cierto? Cuando nosotros generalmente pensamos en el apostolado de Padre Pío, es un apostolado que deja a un costado el yo para pensar más en el tú. Esto hace que justamente cuando nosotros corremos la mirada de nuestras propias cruces, de nuestros propios problemas, y nos orientamos a acompañar a los que sufren tanto o más que nosotros, alcanzamos realmente una enorme felicidad. El hospital de Padre Pío hoy es uno de los más avanzados de Europa, porque además de ofrecer realmente una atención de avanzada, tiene un área de investigación muy, muy desarrollada, que está trabajando hoy en dos proyectos, digamos, pilares, que uno es el estudio de las enfermedades neurológicas degenerativas, que están siendo cada vez más conocidas, y el segundo foco son las células madre, es decir, todo lo que sería terapias con células madre. En esto el hospital ha avanzado muchísimo, como decíamos, en las áreas de investigación. En San Giovanni Rotondo, que es el pueblo donde Padre Pío vivió todo su ministerio sacerdotal, como vos, Alejandra, mencionabas al inicio, encontramos el convento donde Padre Pío vivió tal como estaba, y sigue siendo exactamente igual. Y encontramos un nuevo santuario que fue construido, dado que va tanta gente, que realmente la iglesia inicial, chiquita, la gente no puede estar, no entra. Entonces hicieron este enorme santuario con la ayuda de todos los devotos del mundo y con un alto apoyo, digamos, de los devotos de Filipinas. Muchas personas se cuestionan: wow, qué lujoso, entre comillas, o cuánto arte hay aquí. Y bueno, fue el pueblo filipino que hizo esa donación con tanto amor, ¿no? Y allí está la cripta donde yace expuesto el cuerpo incorrupto de Padre Pío, que realmente es muy conmovedor.
Es una capilla que está en el subsuelo donde se puede participar de la Santa Misa y donde todo el día las personas van a encomendarse, van a dar gracias, van a rezar por todas sus intenciones. Una cosa que hay que destacar, volviendo al tema del hospital, es que el hospital recibe personas de bajos recursos de todo el mundo, que no pueden ser asistidas en sus países porque hay patologías puntuales que en algunos países no se pueden tratar. Y también el hospital ofrece a los familiares que acompañan a estas personas que están en tratamiento, los hospedan, obviamente por un tiempo limitado, pero permiten que el paciente pueda estar en contacto con sus seres queridos periódicamente. Es decir, Padre Pío ha tenido una mirada muy moderna, tanto del apostolado como de la medicina del cuerpo y la medicina del alma, que van de la mano. Bueno, nosotros contándoles un poquito sobre los grupos, les puedo comentar que en este momento somos 141 grupos en todo el país. Hay varios grupos que están en formación, están comenzando. Hay varios grupos que han comenzado en pandemia, por lo cual no hemos podido tener encuentros presenciales, pero han tenido sí encuentros a través de las plataformas como Zoom, como Meet, que bueno, obviamente no son lo mismo, pero que ya están permitiendo este contacto inicial con el mundo de la oración y los frutos de la oración de este apostolado de Padre Pío. Nosotros trabajamos, decíamos, en oración, que es lo más importante, luego en acciones de caridad. Esto implica no poner únicamente dinero, sino poner nuestra presencia y nuestro amor de cara a las personas que están atravesando sufrimiento o que están en condiciones a veces de soledad. Nosotros tenemos grupos que, por ejemplo, apadrinan o amadrinan una escuela rural, apadrinan hogares de niños, instituciones geriátricas, y visitan a los ancianos, les van a cantar, les llevan la comunión. Para algunas fechas, por ejemplo, de la Virgen, se les hace una celebración especial en la cual se le canta a la Virgen, se reza con ellos. La idea es llevar amor, llevar la palabra de Dios siempre. También tenemos algunos grupos que, por tener, digamos, limitaciones en el desplazamiento, confeccionan ajuares para hospitales donde nacen niños de bajos recursos. Por ejemplo, otros grupos confeccionan rosarios que en general después son donados, algunos a las cárceles, otros también a colegios donde se les enseña cómo rezar el rosario. Bueno, hay una serie muy diversa de actividades. Tenemos grupos también que tienen merenderos para asistir a personas que están en las inmediaciones de las capillas o de las parroquias. Pero hay algo importante, y es que desde el apostolado de Padre Pío, toda asistencia que se pueda catalogar como social se hace siempre de la mano de Dios. Siempre hablamos de Dios. Es decir, no distribuimos cosas, sino que entregamos con amor lo que la persona necesita, pero siempre con la palabra de Dios. Y bueno, esto sería el qué de nuestro apostolado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y algo que es clave es el para qué Padre Pío funda los grupos de oración. Ya dijimos que él soñaba con que fuéramos faros de luz y de amor en el mundo. Ya dijimos también que los grupos soportamos o sostenemos en oración el hospital. Pero también hay una cosa muy importante que tenemos que pensar, y es que Padre Pío formaba a sus hijos espirituales y los sigue acompañando para la santidad. La santidad es un tema que nosotros usualmente no nos planteamos. ¿Qué es la santidad? Es vivir en gracia de Dios, es poder estar en condiciones tales de volver al Padre como Él espera.
tenemos todos los elementos y todas las pautas de lo que tenemos que hacer, lo que no está bien a los ojos de Dios. Sabemos que nuestra humanidad y nuestras flaquezas nos hacen tambalear, pero también tenemos todas las herramientas para poder reparar aquello en lo que nos equivocamos. Entonces, vivir en santidad, yo siempre me inspiro mucho en las palabras de un gran devoto de Padre Pío, que es un capuchino español que tuve la bendición de conocer, y que, si ustedes me permiten, les leo este parrafito. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Él dice lo siguiente: y pensemos a la luz de la modernidad cómo esto encaja. Es un tema para meditar. El fraile se llama Luis Arrom y dice: no puedo ser santo ni un verdadero cristiano si no entiendo que son bienaventurados los pobres, que lo que importa en esta vida no es triunfar, no es ser primero que los demás, no es destacarse, no es tener dinero. Todo esto no es importante desde el punto de vista divino, más bien al contrario, la sencillez es algo grande, bello, la pobreza es bienaventurada. El que llora de misericordia, de compasión, pero llora entre los brazos de Dios, también es bienaventurado. El pacífico, el que siembra la paz con sus actitudes y palabras, aunque pierda a los ojos del mundo, es bienaventurado. Es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de verdad, de santidad. El que no tiene hambre de ser el número uno, de saber muchas cosas, que no es que esas cosas sean malas, pero el que tiene claro dónde está lo principal y el eje de la vida, ese puede aspirar a ser un cristiano de verdad, un santo. Porque me reconozco pecador, no debo ni puedo condenar a nadie. Porque soy pecador, no soy capaz de superar la miseria que hay en mí, mi pereza, mis egoísmos, mis iras, mis cosas malas, si no rezo, si no acudo a Dios. Cada uno ha de ser santo a su manera, no hay dos santos iguales. La santidad y la perfección significan permitirle a Jesús, permitirle a Dios vivir su santidad, su grandeza, su bondad, su amor en mí. Dejar a Dios vivir en mí. Esta es la definición que hace un franciscano. Un franciscano que sin duda pisa las huellas de Padre Pío. Y nosotros tenemos esta aspiración con todas nuestras dificultades, ¿no es cierto?, que el mundo hoy nos presenta, en el cual realmente pareciera ser que el triunfo, el éxito personal, profesional, el dinero es lo que rige y gobierna los anhelos de las personas. Bueno, nosotros en realidad aspiramos a otra cosa, ¿no?, de la mano de San Pío. Hay algo que también siempre pensamos, y es que en estos tiempos lo sagrado es lo más atacado, ¿no es cierto? Creo que el padre René va a coincidir plenamente. Este es un mundo, es una sociedad que contradice la voluntad de Dios en todo. O sea, lo sagrado a los ojos de Dios, como podemos hablar de la vida, los niños, la iglesia que es de Cristo, que Él la fundó, el sacerdocio que garantiza que tengamos la Eucaristía, la pureza, la santidad, la humildad, la caridad, el amor, todo esto que es sagrado hoy está postergado, como si no importara, ¿no es cierto? Como que realmente se tapa en función de otras cosas irrelevantes, pero que dan cierta satisfacción transitoria. Nosotros aspiramos a otro camino, ¿no? Esta es la realidad. Y San Pío, bueno, quienes conocen la vida de San Pío saben que él es muy reconocido también porque obraba en la vida de las personas para la conversión. Cuando hablamos de conversión, hablamos de vaciarnos de lo que somos, vaciarnos de nuestras miserias para recibir a Dios.
Y esto obviamente es un camino que nos lleva toda la vida y ojalá lo logremos. No es que ya me convertí y ya estoy, ¿no? Esto es una puja permanente contra muchas veces nuestras debilidades, nuestros intereses personales, nuestros egos, ¿no? que existen en todas las personas. Bueno, estoy hablando demasiado. No, te estamos escuchando muy atentos, estamos calladitos porque estamos escuchando. Bueno, entonces cuando hablamos de nuestra conversión, realmente hoy es un desafío y realmente yo quisiera transmitirles a los oyentes que están hoy, quizás por casualidad o quizás porque planearon escuchar este programa del Padre René hoy, que Padre Pío es un gran formador. Padre Pío es un hombre que nos habla de frente de todos los temas que los seres humanos enfrentamos en esta sociedad. Ustedes saben que Padre Pío escribía cartas a sus hijos espirituales. En esos tiempos obviamente había correo postal, no había mail, no había WhatsApp, no había nada de esto que hoy tenemos. Y obviamente aquellas personas que tenían dificultades, cruces, dolores del alma, a través de cartas le escribían y le manifestaban sus preocupaciones y sus necesidades. Padre Pío rezaba por esas personas y ofrecía a Jesús sus sacrificios personales por la solución de estas necesidades. En algunos casos las soluciones eran rotundas y en otros casos él les explicaba que quizás debían esperar o debían rezar más o quizás que la solución no era precisamente a veces una sanación, ¿sí?, sino un ofrecimiento a Dios para reparar algo, ¿no? Las ofensas muchas veces. Padre Pío era una persona sumamente humilde y él decía, soy un pobre fraile que reza, ¿no? Cuando muchos lo querían ensalzar o lo querían elogiar demasiado, ustedes saben que Padre Pío también tuvo que enfrentar, dadas sus estigmas sobre todo y dadas sus enormes dones, tuvo que enfrentar investigaciones por parte de la Iglesia, porque lamentablemente hubo una figura que lo hostigó y que trató de destruirlo y que armó toda una estrategia para que incluso el Padre Pío fuera suspendido en su sacerdocio. Durante mucho tiempo, fueron casi 3 años, el Padre Pío tuvo que estar en el claustro sin poder ver a sus familiares, sin poder ver a sus hijos espirituales, sin poder escribir o responder las cartas que recibía. Padre Pío ha llegado a recibir 6.000 cartas por día, por lo cual al final, digamos, en la etapa más fuerte, digamos, de estos intercambios epistolares, Padre Pío tenía un equipo de frailes que respondían las cartas y él les indicaba qué debían escribir. Y Padre Pío las revisaba y las firmaba. Estas cartas quedaron conservadas y muchas de ellas fueron seleccionadas y compiladas en los denominados epistolarios. Los epistolarios son libros que contienen epístolas, cartas. En estas cartas encontramos correspondencia de Padre Pío con algunos hijos espirituales, con sus sacerdotes, que fueron sus directores espirituales, que fueron 2, el Padre Benedetto y el Padre Agostino. Y en estas cartas encontramos toda la espiritualidad, toda la formación de Padre Pío. Muchas veces al leerlas tenemos que pensar que nos está escribiendo a nosotros, porque les puedo garantizar que todo lo que está en esas cartas es lo que vive un ser humano. Ninguno de nosotros está exento de vivir, sentir o equivocarse como han vivido esos hijos que le han escrito, ¿no? Como cuando hablamos de hijos espirituales, eran aquellos que deseaban realmente cambiar de vida y seguir las enseñanzas de Padre Pío, ¿no?
Otra de las cosas que siempre se dice de Padre Pío es que él era bastante, como son los italianos del sur, muy temperamental, que se enojaba fácil, pero en realidad puedo garantizar, yo que he conocido frailes que lo conocieron y todavía hay personas que viven que lo conocieron, dicen que él tenía una enorme ternura, pero que se transformaba cuando alguien que iba a confesar iba con una actitud de curiosidad solamente para ver sus estigmas o engañando u ocultando sus verdaderos pecados. Padre Pío vivía para la oración, para la celebración de la Santa Misa y para la confesión. Y bueno, las personas que se acercaban a confesar cargaban pecados de toda su vida generalmente, ¿no? Obviamente para llegar al Padre Pío, quienes venían de otros lugares lo hacían con gran sacrificio y venían de enormes distancias. Y Padre Pío tenía una enorme ternura a la hora de la absolución, incluso les hacía recordar algunos pecados que habían sucedido, incluso recordaba en qué condiciones, o sea, en qué momento de la vida, cuando alguien se olvidaba, porque él decía que uno debía confesar hasta lo mínimo, es decir, antes de preparar una confesión tenemos que tratar de hacer memoria de aquellas cosas que han ofendido a Dios. Usualmente todos pensamos en pecados súper graves, pero si nos paramos en los mandamientos, quizás haya hasta pequeños, entre comillas, pequeños pecados. Todo aquello que creemos que ofende a Dios, lo es pecado. Entonces Padre Pío se sentía muy feliz cuando alguien podía retomar el camino en estado de gracia y luego, bueno, seguir adelante en el esfuerzo permanente por seguir en gracia de Dios. Bueno, básicamente esto es lo que les podría transmitir acerca de los aspectos de él como confesor, ¿no es cierto? Luego otro de los aspectos importantes es las batallas de Padre Pío con el enemigo de Dios, el demonio, que desde pequeño lo hostigó, lo persiguió, realmente lo torturó. Esto es una realidad. Muchas personas creen que el demonio es una leyenda. Y yo creo que el demonio disfruta cuando la gente piensa esto. El demonio es una entidad real que trata permanentemente de arrancarle las almas a Cristo. Y muchas personas no se dan cuenta de que aún en prácticas que parecen inocentes, es donde están las grietas que permiten entrar al demonio en la vida de una persona. Ojalá se tomara conciencia con respecto a esto. Y Padre Pío tuvo que luchar permanentemente contra el maligno. Y por eso, como él conocía muy bien cómo opera, también nos alerta, nos advierte, y en este sentido es muy riguroso con respecto a nuestra fidelidad a Cristo, nuestro esfuerzo por permanentemente vivir en oración, por recibir la Eucaristía. Padre Pío indicaba la confesión cada semana, una confesión semanal. Nosotros usualmente hacemos una confesión mensual, ¿no? Y Padre Pío dice que uno tiene que hacer el esfuerzo por estar limpio permanentemente ante los ojos de Dios, porque es cierto que no sabemos cuándo nos va a llamar. Y bueno, el Padre Pío también tuvo que vivir una pandemia, es decir, en su momento Europa enfrentó la gripe española, en la cual muchas vidas se perdieron. Padre Pío también la tuvo que atravesar, la tuvo que sufrir, él también se enfermó y la superó. Y con respecto a esto, él tenía también unas palabras con respecto a que era en un punto algo que naturalmente se había producido, pero que era una gran oportunidad para mirar al cielo. Nosotros en este momento tenemos esta oportunidad de mirar hacia nosotros, hacia adentro y ver qué estamos haciendo con nuestra vida, qué hemos construido hasta ahora,
que no tiene que ver con lo material, qué hemos hecho de nuestra alma hasta ahora, qué proyecto tenemos en nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros tenemos cosas que reprocharnos, la mayoría, ¿no? Y creo que este tiempo que se nos ha dado es la gran oportunidad de pedir perdón a Dios, en primer lugar, en el confesionario, de hablar y escuchar al sacerdote, de pedir un poco su orientación, esto es muy importante. Y también, bueno, si hemos hecho algo que debemos reparar, hacerlo, con esfuerzo, pero hacerlo. No hay nada que nos dé más felicidad que estar en gracia de Dios, que perdonar y que recibir el perdón. Esto nos da una paz inmensa. Así que bueno, esto... Bueno, la he verdad hablado que demasiado. No, estaríamos toda la noche escuchando. Enriquecedor todo lo que has hablado, Marcela, y faltaría un poquito de tu testimonio, cómo conociste al Padre Pío, para ir cerrando. Bien, bueno, la mía es una historia bastante particular. Yo no sabía ni quién era el Padre Pío. Un día recibí un mail que era, a mí me llegó, era el último de una gran cadena, venía de una persona hacia otra. Y cuando lo leí, se trataba de un niño, que era un niño de la Patagonia, que estaba internado en el Hospital Garrahan, que es el hospital pediátrico más avanzado de aquí en Buenos Aires, y este chiquito hacía 5 meses que estaba grave y no tenía un diagnóstico. Y decían que justamente hacía cuadros diferentes permanentemente, al punto que mareaba a los médicos el cuadro y no sabían cómo catalogarlo. Entonces pedían la oración en el grupo del Padre Pío. Bueno, yo lo que hice fue responder a la primera persona de esa cadena de mails y decirle, yo no era católica, yo era protestante. En mi familia había luteranos y mormones. Yo me formé con esa dinámica religiosa, ¿no? Por lo cual, bueno, en lugar de ofrecer mi oración, ofrecí el pediatra de mis hijos, que es un pediatra brillante, a quien también en muchos casos de personas conocidas le derivé, y él pudo resolver todos esos cuadros que yo le había derivado. El tema es que, bueno, cuando ofrecí el pediatra, le enviaron a la abuela del nene mi ofrecimiento y la abuela me escribió directamente y me dijo que no necesitaban mi pediatra, necesitaban mi oración en el grupo del Padre Pío y que por favor me pedía que fuera. Por lo cual, bueno, decidí ir, averigüé dónde era en una iglesia que es a 8 cuadras de mi casa y la abuela del nene vivía en Sedona, Arizona. Eso ya me impresionó. Bueno, fui al grupo del Padre Pío esperando encontrar un sacerdote vivo y cuando pregunté dónde estaba, la iglesia estaba llena, me dijeron ahí, y era una estatua de bronce, por lo cual imagínense, en mi mirada religiosa no había espacio para los santos. Bueno, me quedé, participé de la misa, luego en el momento de oración me sentí sumamente conmovida porque obviamente había 3 señoras que cantaban con una dulzura impresionante, expusieron el Santísimo Sacramento. Yo no sabía qué era el Santísimo Sacramento, pero me sentí tan conmovida que, bueno, realmente sentí que esa oración tenía una fuerza enorme. Para resumir, a los 20 días recibí la noticia que el niño ya tenía su diagnóstico y que le estaban dando el alta para un seguimiento ambulatorio. Eso me dio una felicidad enorme y dije, bueno, el primer gol de Padre Pío. Empecé no solamente a seguir orando por el nene, sino también leyendo sobre el Padre Pío y me encantó. O sea, de alguna forma, hasta el hecho de que él fuera cuestionado por la propia iglesia, a mí, que era bastante en ese momento, diría yo, anticlerical en un punto, porque además mi profesión es socióloga, yo soy socióloga y tenía una mirada bastante, diría, cuestionadora, ¿no?, de algunos periodos de la historia de la Iglesia.
Bueno, a partir de este encuentro con la espiritualidad de Padre Pío, de leer, de orar y de empezar a visitar, porque fui por segunda vez al grupo a dar gracias a Dios. Y bueno, ahí, a partir de ahí se sucedieron una serie de cosas, como de personas que estaban enfermas y pedían oración, y que nunca me había pasado antes. Y empecé a continuar yendo al grupo, luego me pidieron que colaborara, empecé a colaborar y a sentir que algo estaba sucediendo, ¿no?, dentro de mí. Tuve la oportunidad de ver lo que es la iglesia. Donde no hay nadie está la iglesia. Y todo aquello que se criticaba no era cierto. Todo aquello que de alguna forma yo repetía como lorito, habiendo aprendido en un ámbito académico, no era verdad. Entonces realmente empecé a transitar 2 años intensos de oración, de colaborar en los encuentros de oración, recibiendo a las personas, sacando fotos, porque los grupos eran muy poquitos en ese momento. La cuestión es que, bueno, a los 2 años viajé a San Giovanni Rotondo y allí tomé la decisión de tomar la comunión. Al volver a Buenos Aires, hablé con un capuchino de Pompeya y tuve mi primera confesión, y a partir de ahí pusimos una fecha y tomé mi primera comunión en una iglesia que en ese momento era de capuchinos, Santa María de los Ángeles. Bueno, las cosas se desarrollaron de manera tal que los grupos comenzaron a crecer y a aparecer sacerdotes que pedían fundar un nuevo grupo. Yo, que era colaboradora, de alguna forma empecé a ayudar, y bueno, en un punto cuando eran muchos los grupos, se definió tener una figura de animación nacional. Yo en el medio, bueno, había viajado a Italia varias veces por el tema de los grupos, pero fue una cosa que naturalmente se dio así. Realmente yo no creía que iba a poder con esto, ¿no? Aparte, yo trabajé siempre en empresas multinacionales, y pensaba que no me iban a dar los tiempos, que no iba a poder, que yo no tenía la formación suficiente. Pero evidentemente Padre Pío hizo su trabajo, ¿no? Ustedes saben que las personas que más ayudaron a Padre Pío en su obra con el hospital fueron protestantes. Yo esto no lo sabía. Su principal discípula, diría yo, la más fiel, que incluso cuidó a sus padres en distintos momentos, cuando los padres de Padre Pío estuvieron muy enfermos, en su propia casa, frente al convento, fue María Pail, que era una americana cuya familia obviamente era protestante, y ella se convirtió al catolicismo. Bueno, tuvo por parte de la familia una sanción, la desheredaron, pero ella, como tenía todos los contactos de su padre, lograba las donaciones para el hospital. Entonces dije, bueno, evidentemente ni el Señor ni Padre Pío eligen personas perfectas para su obra, sino que eligen personas que quizás desde la imperfección podemos hacer algo por su obra, ¿no? Esta es la realidad. No somos santos y no somos perfectos, pero sí queremos mejorar y sí queremos hacer el bien, ¿no? Entonces esto nos conmueve, nos induce a todos a querer servir. Y Padre Pío habla siempre de salvar almas rezando siempre. Y pensamos, ¿cómo salvar almas rezando?, lo dijo él. Tenemos que rezar. Es lo más importante. Apaguemos el televisor, dejemos de perder el tiempo en cosas irrelevantes, gocemos de la vida, amemos a las personas que nos rodean. Hermoso, Marcela, lo que cambiemos nuestra decís. mirada. Así, esto es lo principal. Nos quedamos con ese último mensaje, porque bueno, los tiempos de la radio nos corren, ya estamos en horario, así que hermoso tu mensaje, esto último que dijiste, bueno, obviamente acoplado a todo lo que nos has contado del Padre Pío y este hermoso apostolado. Bueno, vas a recibir en este momento la bendición del Padre para ir finalizando este programa, y te agradecemos de todo corazón tu participación. Y sabemos que esto es para el bien de muchas almas que seguramente van a escuchar este programa. Muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a ustedes, y quedan invitados los oyentes a unirse a un grupo de oración.
Bueno, Marcela, gracias. Le voy a dejar en la producción mis datos para que quien quiera pueda escribirnos. Muy bien, nos mandas después por un mensajito y lo vamos a socializar seguramente. Gracias. Genial, gracias. Bueno, Marcela, estamos terminando. Le agradecemos a Dios, al Santo Padre Pío, por este día, ¿no? De hablar de él, de este gran santo modelo, el gran intercesor también acá en la parroquia, modelo también de sacerdote, ¿no? Pero nosotros miramos mucho al Padre Pío en su amor por las almas, en la confesión, en sus misas tan celebradas, con mucha fe, ¿no? Así que bueno, le pedimos a él también que desde el cielo interceda con esta bendición para que muchas almas que crezcan en la fe tengan deseo de santidad. Que el Señor bendiga a todos los presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo. Estás escuchando Cadena Cumbia Latina. Las 24 horas junto a vos.